Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy día quiero mostrarte sobre un ejemplo más sobre los vectores. Veamos el siguiente. Me dice, hallar la resultante de los vectores mostrados. Cuando te dan así en un plano cartesiano, lo que se busca es lo siguiente, de que aquellos vectores que tú veas que no están sobre los ejes, sobre el eje X o sobre el eje Y, a esos vectores hay que descomponerlos. Entonces eso va a suceder, por ejemplo, con este vector. Él no está sobre ninguno de los ejes. A él lo tienes que descomponer. Sería así. Siempre para eso se traza desde la punta del vector, trazas una perpendicular al eje horizontal y otra perpendicular hacia el eje vertical, hacia el eje Y. Se va a formar a manera de un rectángulo. Entonces, esta que está acá sería una de las componentes y la de acá sería la otra. Eh, Ellas dos van a reemplazar al vector que nos han dado. Y ya te lo he dicho, entre ellas producirían el mismo efecto que haría esta cuando actuaba sola. Cuando tú coloques a estas dos, ya no se va a poner a este vector porque estas componentes lo van a reemplazar. Entonces, ahora lo que hay que hacer, hay que calcular qué medida tiene cada una de estas componentes. Para eso, tú tienes que hacer uso del triángulo rectángulo que ves ahí. ¿No estás viendo ahí el ángulo de 37 grados? Eso te va a ayudar. Vamos a recordar cómo es ese triángulo de 37 grados. Allá está el triángulo que te menciono. Es un triángulo muy conocido. Eh, en él se observa que la hipotenusa es como 5. El que se opone a 37, este cateto, es como 3. Y el otro cateto que queda es como 4. Eso vamos a usarlo aquí. ¿Cómo? Acá al darte este 15, te está hablando de que la magnitud de este vector, la medida de este vector, es 15 unidades. Entonces lo que puedes hacer, si gustas, eso lo colocas aquí. Este es 15 unidades, lo puedes poner acá. Pero ese 15 yo lo voy a poner pensando en el triángulo que te he mencionado. Vas a ponerlo así. 5 por 3. Así. 5, acá 3 y acá 4. Estoy repitiendo lo que está allá. Si este es 5 por 3, que es 15, el de acá será 3 por 3 y el de acá es 4 por 3. De esa manera, estoy usando la relación de 5, 3 y 4. Y a la vez, se está cumpliendo que esto mide 15. En conclusión, esto de acá mide 9. Y como esto es un rectángulo, esto que se forma, quiere decir que esto de acá debe medir 9 también. Ya tengo la medida de esta componente. Si gustas, acá borramos este 4 por 3 y vamos a colocar el 12. Entonces, la figura quedaría solamente con esta componente y esta, reemplazando a la inicial, quedarían ellas dos y quedaría el de acá. El gráfico sería de esta manera. En este momento, lo que debes de hacer es lo siguiente. Estos dos, míralo a ellos dos nada más. Y este es un caso que es conocido. Cuando son vectores paralelos, así como estos, porque están así ambos horizontales, es fácil poder reducirlos. Cuando es el caso de que uno va para un lado
y el otro va para el otro lado, simplemente el vector resultante, su medida va a ser la resta de estos. Y la resta de estos también por casualidad sale 9. Así va a medir el vector que va a quedar de ellos dos. ¿Y para dónde va a ir? Para el lado, para donde esté yendo el mayor. El mayor es este, quiere decir que ese 9 que va a quedar va a ir también para ese lado. Entonces sería así ahora el gráfico. Para terminar, quedan así. Entonces, para lo que hay que hacer acá, hay que obtener un solo vector resultante. Y ese vector que quede va a ser la respuesta que vas a dar. Por lo tanto, estos dos vectores hay que sumarlos. Para eso hay varias maneras. Una de ellas puede ser de que te des cuenta de que esos vectores están formando este ángulo. Fíjate que están cola de un vector junto con la cola del otro vector. Entonces el ángulo que forman sería el de acá. Y tú sabes que acá se forma un ángulo de 90 grados. Si gustas puedes usar esa fórmula para sumar dos vectores cuando se conoce el ángulo entre ellos. Lo puedes hacer así. Hay varias maneras realmente. Una de ellas, la que voy a hacer, sería esta. Mira, un vector tú lo puedes desplazar paralelo a la posición que tiene. A este vector lo voy a colocar aquí. Así como el rectángulo que viste hace un rato. Lo voy a pasar acá al vector. Quedaría de esta manera. Observa, ya lo pasé a este lado. Aquí, ahí está, mira. Entonces, para sumarlo vamos a hacer esto. Si tú te das cuenta, un vector persigue al otro. Y cuando es así, es fácil obtener el vector resultante. Simplemente, te lo he dicho varias veces, buscas el inicio aquí, aquí empieza la secuencia y aquí termina, acá es el final. Y lo único que haces, vas a unir el inicio con el final, de esta manera. Quedaría así. Si hacemos un análisis sobre lo que se ha realizado es el siguiente. Primero se descompone sobre los ejes, eso es lo que se hizo ahí. Se reduce los que estén sobre la misma línea, así como hicimos con el 3 y 12, ahí está, ya se ha reducido. Y antes del final siempre va a quedar un vector vertical y un vector horizontal. Y luego se va a esto. Normalmente ese es el procedimiento que tienes que hacer en este tipo de ejercicios. Para terminar, acá haces lo siguiente. Nos damos cuenta aquí de que este triángulo que se ha formado es un triángulo rectángulo. Y entonces, una forma sería aplicar Pitágoras para hallar la medida de este vector. Pero otra es darme cuenta de que este triángulo es un triángulo rectángulo que tiene los catetos de la misma medida. Y este triángulo es el triángulo de 45 grados. Si tú te das cuenta de eso es fácil ya. ¿Por qué? Porque en el triángulo de 45, cuando se conocen los catetos, la medida de la hipotenusa es fácil. Mira, es simplemente así. El valor del cateto multiplicado por raíz de 2. Y ese sería la medida del vector resultante. Esa es la alternativa que tú tendrías que marcar. Eso es todo, así se hace esto. El problema entonces está concluido. Me voy. Y no te olvides que si deseas aprender más, lo único que tienes que hacer es suscribirte a mi canal. Es completamente gratis. Me voy, mis amigos, nos vemos. ¡Chao!